Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos damos cuenta aquí al iniciar hoy, estamos ya en este tiempo ordinario, le llamamos nosotros. Es la primera partecita que vamos a tener durante estas semanas, estos domingos, hasta que iniciemos después el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Bueno, eso será en marzo. Ahora estamos comenzando estos días del tiempo ordinario. ¿Y para qué el tiempo ordinario? Como dice el nombre, en lo ordinario, en la vida cotidiana, ya iban en práctica lo que ya hemos recibido como enseñanza fundamental y elemental del tiempo de la Navidad. Un Jesús que está en medio de nosotros, el Salvador, el Mesías, que caminará y que camina con nosotros en este año 2025. Este año, y me imagino, lleva el 13, ¿verdad? 13 de enero. Vamos a comenzar a caminar. Pero es aquí donde vamos a poner en práctica la encarnación, porque decíamos en nuestras homilías y reflexiones anteriores que una vez para siempre Jesús nació, murió, padeció y resucitó. Pero ahora, con este memorial, Jesús nace, pero ¿dónde? En nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro corazón. Y ahora lo vamos a poner en práctica. Oye, es sana que Jesús ha nacido en mi corazón, ya no en Belén, sino que en mi corazón, en mi vida, en mi sociedad, en mi familia. Y aquí nos presenta y nos dice, atención, que el tiempo se ha cumplido, nos dice el Evangelio de hoy, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica? Quiere decir que el tiempo se ha cumplido, ciertamente, Navidad, y por eso es que nace el Salvador. El reino de Dios es ahora lo que nosotros vamos a construir. ¿Cómo vamos a construir? Y justamente con la presencia del Señor. Upeana este año 2025, la yagüero viaja, yagüere coja beñan de yara, pues tu maranga, tu ñandere cobebe, yagüero guatata, para cambiar nuestra historia, para cambiar nuestro Paraguay, nuestra nación, queridos hermanos. Conversión, conversión, por favor, escuchemos, sepamos eso. Porque la conversión, ¿qué quiere decir? No es que me voy nomás a la iglesia o me voy esto y que aquello, pero después seguimos igual. Nos vamos acá a Cupé, pero después ya yo y seguimos igual. No, queridos hermanos. No esperemos discursos, ahí ya lleva a los obispos, ahí a carta pastoral, llamados, hace una síntesis de todos los, ya de los errores y posibles soluciones, pero después oído sordo. El año pasado sí que luego ninguno de los que tendrían que estar, ni nañan de presidente, nos hoy el 8, nos hoy nos endui de estas cosas. Espero que haya leído, por lo menos después se le haya entregado lo que se dijo ahí. ¿Cuál es el latir, el palpitar del pueblo, de la gente, de la situación que estamos viviendo, verdad? El problema aquí, queridos hermanos, no es el movimiento de plata, de inversión. El movimiento de plata me parece que está fenomenal y puede haber más y está viniendo más, pero esperemos que también sea plata que venga de cuestiones lícitas, porque hay muchas cosas que vienen y entran por cuestiones muy ilícitas. Bueno, pero en fin, para eso están las instituciones, ese prelago, miau, esa pa, que cierra el ojo para ciertos manguruyúes, pero sin embargo para el pueblo común, controlar la banco cuero mía, todo lo que sea, ¿verdad? Bueno,
Se dan cuenta de las grandes injusticias que estamos teniendo. Pero ¿quién dice algo? Nadie. Todos estamos también contentitos, ¿verdad? Porque tenemos platita y movimiento, etcétera. Por lo menos para algunos, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, no consiste en eso, decíamos. Consiste en la honestidad. El reino de Dios está cerca. Quiere decir que la presencia de un Cristo que nació en tu corazón, que nació en medio de nosotros. El nacimiento de Jesús quiere decir que nació en tu corazón, en tu vida, en tu pensamiento, los criterios y valores del Evangelio. Lo que nos dice, los 10 mandamientos, venían de Yara Yahureco, venían de Bebé. Y eso nos hace cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser. Pidamos entonces esta gracia, queridos hermanos. Es tan importante, tan importante. ¿De quién depende eso? No depende de que venga un dictador para que nos haga esas cosas. Por favor, por favor. Sino que el que debe dictar tu conciencia es entonces la esencial y la fundamental para que hagamos camino de salvación, camino de honestidad, camino de justicia. Que así sea. Que así sea.